Eleanor estaba sentada en la primera banca de la capilla, con las manos cruzadas en el regazo. Tenía la mirada clavada en el ataúd de caoba pulida que estaba en el altar, donde descansaba su madre. Toda su vida, Eleanor se había esforzado por ganarse el cariño de su madre, un cariño que, al final, le fue negado. A su lado, su hermana, Sofía, se secaba los ojos con un pañuelo con encaje. A Sofía siempre le gustaba llamar la atención. Después de que el cura dio la bendición final, Sofía hizo un ruidito y se recargó en su esposo, Marcus, quien la abrazó para consolarla. El vestido negro de diseñador que traía Sofía le quedaba pintado y sus rizos rubios caían en ondas elegantes. Parecía el centro de atención, incluso en el funeral. Eleanor tragó saliva y volteó a la segunda fila, donde estaban sentados sus tíos, bien derechos y con la mirada perdida. Otros familiares actuaban parecido. Ellos sabían el rollo. Eleanor ya se esperaba esto. Había decidido que no le afectaría, pero lo que dijo el abogado después del servicio sí le pegó. «Lo siento mucho, Eleanor», dijo el señor Davis, ajustándose los lentes mientras revisaba las hojas del testamento de su madre. Sus padres le dejaron toda su herencia a Sofía. A Eleanor se le fue el santo al cielo. ¿Todo?, preguntó con la voz tranquila. «Sí», confirmó él, y luego hizo una pausa antes de seguir. Sus padres la consideraban autosuficiente y que no necesitaba ayuda económica. A Sofía, como ama de casa, la vieron con más necesidad de ese apoyo. Las uñas de Eleanor se clavaron en la tela de su vestido. Sofía tenía 3 propiedades, un esposo con un sueldo de órdago y carros de lujo. En cambio, Eleanor se había pagado la universidad trabajando en 2 lugares y nunca les había pedido dinero a sus padres, pero aún así la juzgaron como que no necesitaba ayuda. «Eso no tiene ni pies ni cabeza», comentó la tía Clara en voz baja, rompiendo el silencio. Sofía, sin embargo, no parecía sorprendida. Suspiró suavemente, como aceptando otra responsabilidad que no quería. «Tiene algo de lógica», dijo Sofía, poniendo su mano sobre la de Eleanor, un gesto que quizás intentaba ser consolador. «Tú siempre has sido tan independiente, Eleanor. Mamá y papá solo querían ayudarme a mí. Eso es todo». Eleanor quitó la mano. «Tú sabías, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Sofía se mordió el labio. «Puede que me hayan insinuado algo antes». Esa era la confirmación. Durante años, Eleanor había sido la hija menos querida, una situación que le había enseñado que hacer berrinches no servía de nada. Así que sonrió. Si su familia la veía como independiente antes, no tenían ni idea de lo que era capaz. Se dirigió al abogado. «Gracias por su tiempo», dijo con calma, levantándose y agarrando su bolsa. «No voy a impugnar el testamento». Sofía frunció el ceño. «Espera, ¿no estás molesta?» Eleanor miró a su hermana un buen rato y luego asintió. «Ay, Sof», dijo en voz baja, acercándose para que solo Sofía la oyera. «No necesito su dinero». Los hombros de Sofía se relajaron, malinterpretando las palabras de Eleanor como si se estuviera rindiendo. Eleanor se dio la vuelta y salió de la oficina, bien derechita. Sofía, igual que todos los demás, no sabía que Eleanor ya tenía planeado su propio golpe final para sus padres, uno que sería inolvidable. Eleanor pensó que no siempre había sido la ignorada por sus padres. Suponía que tal vez hubo un tiempo, quizás cuando era muy chiquita, y se agarraba del vestido de su mamá, o le hacía ruiditos a su papá, en que de verdad le hacían caso. Pero conforme fue creciendo, la diferencia entre ella y Sofía se hizo cada vez más obvia. A Sofía la veían como la consentida, la que parecía que nunca hacía nada malo, mientras que a Eleanor muchas veces la dejaban en segundo plano. Este patrón empezó con cosas pequeñas. Cuando Sofía ganó el primer lugar en su primer recital de baile a los 6 años, sus padres le hicieron una fiesta, con todo y pastel en forma de zapatillas de ballet. Cuando Eleanor ganó un concurso de ortografía ese mismo año, su mamá le dio una palmadita en la cabeza y le dijo que le echara ganas. Cuando Sofía cumplió 16, le regalaron un carro nuevo con un moño rojo grandote. Cuando Eleanor cumplió 16, le dieron una bicicleta usada, con la excusa de que no salía mucho. Eleanor había intentado convencerse de que esas diferencias no importaban, que no necesitaba su aprobación ni su admiración. A pesar de esos esfuerzos, las experiencias le habían afectado. Sin embargo, se aplicó con ganas. Mientras Sofía se abría paso en la vida con su encanto personal y el favoritismo de la familia, Eleanor construyó su propio camino. Se pagó la universidad trabajando en 2 lugares de medio tiempo.
consiguió un puesto estable en el sector financiero, ahorró e hizo inversiones inteligentes, mantuvo su independencia, pero, al final, parecía que todos esos logros no habían influido en las decisiones finales de sus padres. Esa noche en su pequeño apartamento, estaba acostada mirando al techo, recordando cosas. Las palabras retumbaban en la mente de Eleanor. Sus padres le dejaron todo a Sofía. Pensó por qué habría esperado un resultado diferente. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de la tía Clara decía: Eleanor, quiero que sepas que lo que hicieron tus padres me parece deplorable. Te mereces algo mejor. Poco después, llegó otro mensaje. Deberías impugnar esto. Pelea el testamento. No es justo. El concepto de justicia le sonaba raro a Eleanor. Sus interacciones con sus padres rara vez habían sido justas. Ya se había hecho a la idea de eso antes. Sin embargo, lo que a Eleanor le costaba aceptar era el teatro de Sofía, como si esto fuera solo otra molestia desafortunada para ella, su actuación de no haber sabido nada. Eleanor no quería su dinero, pero eso no le impedía dejar su propia huella en su legado. Abrió su laptop y entró a su correo. Había alguien a quien necesitaba contactar, un abogado específico. Una semana después, Eleanor estaba parada frente a la casa de sus padres, ahora la casa de Sofía. Todavía olía igual, a pasto recién cortado y al persistente aroma a lavanda de su madre impregnado en las paredes. Ya no era su hogar. No lo había sido desde hacía mucho tiempo. Sofía abrió la puerta con una expresión de sorpresa fingida. Eleanor no te esperaba. Eleanor sabía que Sofía no la esperaba. Necesito recoger algunas cosas, dijo Eleanor directamente. Mamá tenía unas cartas personales y recuerdos que me gustaría tener. Sofía hizo una pausa, luego se hizo a un lado, indicándole a Eleanor que entrara. Claro, llévate lo que necesites. Eleanor recorrió la casa a paso lento, los recuerdos aflorando con cada paso. La sala donde había visto a sus padres deshacerse en elogios hacia Sofía, la mesa del comedor donde antes se había sentado en silencio mientras ellos hablaban con entusiasmo de los últimos logros de Sofía. Se dirigió al antiguo estudio de su padre. Ese era su objetivo. Abrió el cajón del escritorio, sus dedos rozando viejos documentos, cuadernos y cartas. Entonces lo encontró, la copia original del testamento de sus padres. Ya había visto la versión que el abogado había presentado, pero esta era distinta. En la primera página había una cláusula ausente en el documento final, una cláusula que estipulaba que la herencia de sus padres se dividiría en partes iguales entre Sofía y ella. Eleanor exhaló lentamente, sus dedos apretando el papel. Sofía había hecho más que simplemente aceptar el trato preferencial, había alterado el testamento. Eleanor se giró, con el corazón acelerado. Sofía estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. No se suponía que vieras eso, dijo Sofía, con un tono tranquilo, casi indiferente. Eleanor la miró, esperando una explicación o una confesión. En lugar de eso, Sofía se encogió de hombros. Mamá y papá siempre quisieron que yo lo tuviera todo, Eleanor. Simplemente me aseguré de que sus deseos se cumplieran correctamente. Los sentimientos de Eleanor hacia su hermana se intensificaron. Podría haber estallado en cólera, podría haber iniciado una confrontación, podría haber ido directamente a un abogado y revelar las acciones de Sofía, pero no lo hizo. En lugar de eso, Eleanor sonrió. Gracias por tu franqueza, dijo con la voz tranquila. Eso es todo lo que necesitaba averiguar. Con eso salió de la casa, ya planeando sus siguientes movimientos. Sofía había cometido un grave error de cálculo. Creía que Eleanor pasaría esto por alto. Creía que Eleanor era la misma persona que siempre había sido ignorada. Sofía estaba a punto de descubrir la magnitud de su error. La verdad había estado en el escritorio de su padre, esperando a que Eleanor la descubriera. Sus padres habían planeado dividir su herencia entre Sofía y ella, pero Sofía había impedido ese resultado. Sofía no solo había aceptado su estatus de hija predilecta, se había apropiado de todo, asegurándose de que Eleanor no recibiera nada. Sofía supuso que Eleanor reaccionaría como siempre lo había hecho, aceptando la situación y siguiendo adelante. Sofía no comprendía a la persona a la que se enfrentaba. Eleanor dedicó la semana siguiente a planificar. Podría haber consultado a un abogado e impugnado el testamento por la vía legal, pero esos procesos solían ser complicados y largos. Sofía era cautelosa. Eleanor estaba segura de que Sofía había ocultado sus acciones. Esta situación exigía un enfoque diferente, uno que afectara significativamente a Sofía. Eleanor necesitaba la ayuda de la persona adecuada. Lo encontró en un viejo bar del centro, con poca luz y un sutil olor a licores añejos. «Hola, Marcus», dijo Eleanor.
sentándose en el reservado frente al esposo de Sofía. Marcus levantó la vista sorprendido. No la esperaba. Eleanor, respondió con el ceño fruncido, dejando su trago en la mesa. ¿Qué te trae por aquí? Eleanor puso las manos sobre la mesa. Sé lo del testamento. Su postura se puso rígida. ¿Qué? Eleanor se inclinó hacia adelante hablando en voz baja. Sé que Sofía lo alteró. Encontré la versión en el estudio de papá. Mis padres querían que yo recibiera la mitad de todo, pero Sofía lo impidió. Marcus exhaló lentamente frotándose la cara. No parecía sorprendido. «¿Tú sabías?», afirmó Eleanor. No era una pregunta. Él suspiró. Tenía mis sospechas. Hizo una pausa mirando su vaso. Pero Sofía lo maneja todo. Las finanzas, la casa, las cuentas. Ya no pregunto. Era comprensible que no lo hiciera. Sofía tenía el control. Sofía siempre había sido la más dominante en su matrimonio. Marcus solo la acompañaba. Sin embargo, Eleanor no estaba allí para criticar a Marcus. Estaba allí para conseguir su cooperación. «Escucha», dijo, suavizando el tono. «No me importa el dinero. Nunca me ha importado». Marcus resopló. «Sofía cree que sí. Sofía cree muchas cosas», dijo Eleanor, «pero está equivocada». Eleanor se inclinó hacia adelante. «No quiero su dinero. Solo quiero que pague por lo que hizo». Marcus observó a Eleanor un buen rato y luego, para sorpresa de ella, se rió. «Dios, me encantaría ver eso», murmuró negando con la cabeza. «Pero Sofía, ella siempre se sale con la suya, Eleanor. Es intocable». «No esta vez», afirmó Eleanor, porque ella tenía información que Sofía no tenía y pensaba usarla. Durante la semana siguiente, Eleanor investigó la vida aparentemente perfecta de Sofía. No le interesaban los registros financieros ni los documentos de propiedad de Sofía. Buscaba otra cosa, algo personal. No tardó mucho en encontrarlo. Una noche, tarde, mientras revisaba viejas publicaciones en redes sociales, lo encontró. Una fotografía de hacía 3 años, un viaje que Sofía había hecho a Italia con un grupo de conocidos. El problema era que Marcus no había estado en ese viaje. Eleanor hizo clic en los nombres etiquetados. Un nombre, David Carlyle, destacaba. No era solo un conocido, era algo más importante. Eleanor examinó su cuenta, revisando viejos comentarios e interacciones. Allí estaba una serie de comentarios coquetos, bromas internas y mensajes de madrugada que abarcaban varios años. Sofía le había sido infiel a Marcus y había sido descuidada al ocultarlo. Eleanor se reclinó en su silla, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto era su primer movimiento. La efectividad de la venganza no siempre radicaba en un gran gesto. A veces estaba en la exposición gradual. Eleanor redactó un mensaje y se lo envió a Marcus, sin palabras, sin explicación, solo capturas de pantalla. La respuesta llegó casi de inmediato. «¿De dónde sacaste esto? ¿Importa?», tecleó Eleanor en respuesta. «Te mereces saber la verdad». Siguió una larga pausa. Luego, «Nos vemos mañana. Tenemos que hablar de esto». Eleanor sonrió. «Jaque mate, Sofía». La noche siguiente, Eleanor se encontró con Marcus en una cafetería tranquila en las afueras de la ciudad. Él ya estaba allí cuando ella llegó, encorvado sobre una taza de café, mirando fijamente la mesa. En el momento en que levantó la vista y la vio, Eleanor supo que lo había visto todo. Se deslizó en la silla frente a él y por un momento ninguno de los dos habló. El ambiente entre ellos estaba cargado con una delicada mezcla de ira, incredulidad y quizás incluso alivio. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente con la voz ronca. Eleanor exhaló. «Por lo que encontré, al menos 4 años». Marcus soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Claro, cogió su café, pero le temblaban demasiado las manos para tomar un sorbo. «Siento que hayas tenido que descubrirlo así», dijo Eleanor, y por una vez lo decía en serio. «No, no lo sientes». Sus ojos se encontraron con los de ella. «Querías que lo supiera, querías que esto pasara». Eleanor no lo negó. «Sí, pero solo porque Sofía merecía ser expuesta». ¿Expuesta? Ha estado engañando a todo el mundo, Marcus. A ti, a mí, incluso a mis padres hasta el día de su muerte. Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres de mí, Eleanor? Eleanor se inclinó hacia adelante. No quiero tu dinero, no quiero tu compasión. Solo quiero ver cómo se derrumba su mundo. Marcus la estudió un buen rato y luego, lentamente, una pequeña sonrisa oscura se formó en sus labios. No eres la única. Estuvieron sentados allí casi 1 hora, revisando cada detalle, las manipulaciones de Sofía, sus mentiras, el testamento fraudulento. Marcus estaba enojado, pero no de forma volátil. Su ira era más fría, más controlada, el tipo de ira que lleva a la devastación. «Quiero el divorcio», dijo finalmente con voz firme, «y quiero la custodia total de los niños». Era un movimiento audaz,
un golpe calculado. Sofía había pasado años cultivando la imagen perfecta, una esposa amorosa, una madre devota. Necesitaba esa imagen, y Marcus estaba a punto de desmantelarla. A la mañana siguiente, Eleanor observó desde una distancia discreta cómo el abogado de Marcus entregaba los papeles del divorcio en la puerta de Sofía. Ella abrió vestida con una bata de seda, el pelo perfectamente peinado, una taza de café humeante en la mano. Pero en el momento en que vio el sobre, su expresión se contrajo en algo desagradable. Eleanor deseó poder escuchar la reacción de Sofía, el shock, el pánico. En lugar de eso, solo observó cómo los dedos de Sofía se apretaban alrededor de los papeles, sus nudillos blancos. Y luego, solo por un momento, Sofía miró a su alrededor. No a Marcus, no a sus hijos, sino a los vecinos. Le importaban más sus opiniones que el hecho de que su matrimonio se estuviera desmoronando ante sus ojos. La clásica Sofía. Eleanor debería haberse desentendido después de eso, haber dejado que Marcus se encargara del resto, pero no había terminado. Sofía todavía creía que podía controlar la narrativa, que podía manipular para salir de esto como siempre lo había hecho. Estaba equivocada. Esa noche Eleanor se aseguró de ello. Con unos pocos clics, subió la prueba de la aventura de Sofía, capturas de pantalla, mensajes, fotos, pero no se los envió a Marcus, se los envió a todo el círculo social de Sofía, los chats de grupo de las mamás, los miembros de la Junta de Caridad, incluso la Asociación de Propietarios, todos los que le importaban a Sofía. Las consecuencias fueron inmediatas. El teléfono de Sofía se inundó de llamadas y mensajes. Sofía inicialmente intentó negar las acusaciones, presentarlas como un malentendido, pero la evidencia era demasiado contundente. A la mañana siguiente, estaba aislada. Los conocidos que había cultivado durante años ahora se distanciaban de ella. Por primera vez en su vida, Sofía estaba sola. Las personas como Sofía a menudo creen que las consecuencias no les aplican. Mienten, manipulan y distorsionan la realidad para que se ajuste a su propia versión de los hechos. Se perciben a sí mismas como invulnerables, creyendo que, independientemente de sus acciones, las circunstancias siempre les favorecerán. Esta vez, sin embargo, Eleanor se aseguró de que no fuera así. Una semana después de que Eleanor difundiera la evidencia de la aventura de Sofía, la situación de Sofía empeoró. Sus conocidos, antes leales, habían cortado lazos. Otras madres en la escuela hablaban de ella en voz baja durante las entregas. La Junta de Caridad, donde alguna vez ocupó un puesto prominente, le había pedido su renuncia. Lo más significativo, Marcus se había mudado, llevándose a los niños con él. Sofía lo había perdido todo. Sin embargo, Sofía no era el tipo de persona que concedía la derrota en silencio. Todavía le quedaba un último recurso. Llamó a Eleanor al trabajo. Eleanor consideró ignorar la llamada, dejar que Sofía lidiara con la situación que había creado, pero una parte de ella deseaba escuchar lo que Sofía tenía que decir. Eleanor contestó al tercer timbrazo. Arruinaste mi vida. La voz de Sofía sonaba tensa, casi irreconocible. No, Sofía, respondió Eleanor con calma. Eso lo hiciste tú solita. Sofía soltó una risa aguda y amarga. ¿Crees que eres muy lista, verdad? ¿Crees que has triunfado? No necesito triunfar, respondió Eleanor. Solo necesitaba que saliera la verdad. Sofía guardó silencio un buen rato. Luego su voz se volvió más fría. No lo entiendes, Eleanor. ¿Crees que me lo has quitado todo? Bien, pero más te vale tener cuidado, porque no tengo nada que perder. Con eso colgó. Una persona normal podría haberse asustado, pero Eleanor conocía a Sofía. Era más que nada puro bla bla bla. Sin embargo, Eleanor no iba a bajar la guardia todavía. Sofía podría haber perdido su reputación, su matrimonio y su imagen perfecta, pero todavía quedaba un activo, la casa. Eleanor no necesitaba el dinero, pero sí necesitaba terminar lo que había empezado. Así que llamó a Marcus. ¿Todavía tienes el testamento original?, preguntó Eleanor. Sí, respondió él, su voz transmitiendo confusión. ¿Por qué? Eleanor sonrió. Porque es hora de arreglar lo que Sofía rompió. Llevó unas semanas más, pero finalmente el abogado de Eleanor presentó el caso. Sofía había alterado fraudulentamente documentos legales, un delito grave. Había pruebas más que suficientes, y con la declaración de Marcus, Sofía no tenía ninguna oportunidad. El tribunal falló a favor de Eleanor. Los deseos originales de sus padres fueron restablecidos, lo que significaba que la mitad de todo, incluida la casa, ahora le pertenecía a Eleanor. Eleanor nunca olvidaría la expresión en la cara de Sofía
cuando el sheriff llegó con la orden de desalojo. «¡No puedes hacer esto!», gritó Sofía, su voz chillona de rabia. «Esta es mi casa». «Ya no», dijo Eleanor parada en la puerta. «Me lo quitaste todo, todo, Sofía, y ahora simplemente estoy reclamando lo que era mío». Sofía temblaba, sus manos apretadas en puños. «¿A dónde se supone que voy a ir?», susurró, con los ojos desesperados. Eleanor ladeó la cabeza. «Supongo que ahora tendrás que ser independiente». Y luego, con la sonrisa más dulce que pudo fingir, Eleanor le entregó un último regalo. Una bicicleta vieja y usada, del mismo tipo que sus padres le habían regalado a Eleanor para su 16º cumpleaños. Eleanor volvió a entrar y cerró la puerta, dejando a Sofía parada allí sola. Por primera vez en su vida, Sofía no tenía a nadie en quien apoyarse. Y por primera vez en su vida, Eleanor finalmente era libre. La casa estuvo en silencio por primera vez en años. Eleanor caminaba por sus pasillos sin sentirse como una extraña. Ya no había miradas críticas, ni conversaciones susurradas sobre lo diferente que era de Sofía. Ahora era suya, no solo legalmente, sino en todos los sentidos importantes. Sin embargo, mientras Eleanor estaba de pie en la gran sala, rodeada de muebles caros y una decoración perfectamente cuidada, no sintió nada. Este lugar nunca había sido un hogar para ella. Había sido un campo de batalla, un símbolo de todo lo que le habían negado, y sabía lo que tenía que hacer a continuación. Puso la casa en venta al día siguiente, no por ganancias, no por venganza, sino porque quería empezar de cero. Esta casa había sido el reino de Sofía, el santuario de sus padres a su hija perfecta, y Eleanor no quería tener nada que ver con eso. Eleanor observó desde la distancia cómo clavaban el letrero de «Se vende» en el césped, y por primera vez en su vida no sintió que estuviera perdiendo algo, sintió que estaba ganando. Sofía, por otro lado, no la estaba pasando tan bien. Eleanor escuchó por conocidos en común que estaba batallando. Marcus había ganado la custodia total, y sin él para financiar su estilo de vida, las cosas se desmoronaron rápido. La última vez que Eleanor la vio, Sofía estaba alquilando un apartamento apretado en las afueras de la ciudad, trabajando en un empleo de bajo nivel que detestaba. Y por una vez, no había red de seguridad, ni padres que la rescataran, ni círculo social que la adulara para sostenerla. Finalmente, estaba viviendo el tipo de vida que siempre había menospreciado. Pero lo curioso fue que Eleanor no se sintió triunfante, tampoco se sintió culpable, simplemente se sintió lista. El dinero que Eleanor recibió de la herencia de sus padres, donó la mayor parte, no por rencor, sino porque había construido su vida sin su ayuda y no necesitaba su riqueza para definirla. Se quedó con lo suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, una ciudad diferente, una vida diferente, una donde no fuera Eleanor, la hija olvidada, solo Eleanor. Una semana antes de que Eleanor se fuera de la ciudad, la tía Clara la invitó a cenar. Había sido la única pariente que realmente apoyó a Eleanor en todo. Mientras estaban sentadas a la mesa, la tía Clara tomó la mano de Eleanor. «¿Sabes?», dijo, sonriendo suavemente, «tus padres estaban equivocados contigo». Eleanor levantó una ceja. «¿Ah, sí? Siempre pensaron que eras tú la que no los necesitaba, que eras demasiado fuerte, demasiado independiente, pero la verdad es que ellos te necesitaban a ti». Eleanor frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». La tía Clara suspiró. Construyeron todo su mundo alrededor de Sofía, porque ella necesitaba que la sostuvieran, necesitaba su validación, su dinero, su aprobación constante. Pero tú prosperaste a pesar de ellos, y eso los asustó. Las palabras calaron hondo en Eleanor. Quizás la tía Clara tenía razón. Quizás sus padres nunca la ignoraron porque no fuera lo suficientemente buena. Quizás la ignoraron porque sabían que no los necesitaba como Sofía. Y por primera vez, ese pensamiento no dolió. Esa noche, mientras Eleanor empacaba sus últimas cosas, echó un último vistazo a su antigua habitación. La chica que solía vivir allí, la que pasó años tratando de demostrar que valía la pena, se había ido. En su lugar había una mujer que no tenía nada que demostrar. Eleanor recogió sus maletas, salió por la puerta y nunca miró hacia atrás, porque su pasado no la definía. Su futuro sí,